Buenas tardes, tutora y compañeros. Mi nombre es José Bonilla, pertenezco al grupo 84. Para el día de hoy voy a desarrollar los ejercicios del estudiante 4. Empezamos por la tabla de respuestas del ejercicio 1, teorema de conservación. En la pregunta nos dice: ¿qué relación existe entre la velocidad del fluido y el diámetro de la sección transversal por donde circula? Entonces, como podemos ver aquí en este ejemplo, a mayor diámetro de la sección transversal por donde circula, nuestra velocidad va a ser menor y nuestra presión va a ser mucho mayor. A medida que disminuimos el diámetro, nuestra presión va a ser mayor y nuestra velocidad va a ser menor. Entonces podemos concluir que nuestra velocidad y nuestra presión son inversamente proporcionales al diámetro por donde circula el fluido. En la pregunta B encontramos qué relación existe entre el valor de la presión hidroestática y la profundidad de un fluido. Entonces, acá lo que podemos concluir, de acuerdo a nuestro gráfico, es que a medida que nuestra presión hidroestática, nuestra profundidad es menor, nuestra presión hidroestática va a ser menor. A medida que nuestra profundidad avanza, nuestra presión hidroestática va a ser mayor, con una densidad de fluido igual en toda su posición. Entonces podemos concluir que nuestra presión hidroestática es directamente proporcional a la profundidad. En la pregunta C nos dice que qué relación existe entre la densidad del fluido y la presión hidroestática dentro de este. Entonces podemos decir que nuestra presión del fluido va a ser igual, como habíamos dicho en la pregunta anterior, pero a medida que nosotros cambiamos la densidad, nuestra presión hidroestática va a ser menor. Acá tenemos un ejemplo con la densidad del agua. Entonces tenemos que la presión en la parte de arriba es de 104 y en la parte de abajo es de 130. Y en este ejemplo tenemos una densidad del fluido con gasolina, que es menor, que es de 700. Entonces tenemos una presión de 103 y vamos a tener una presión de 121. La respuesta D: la presión hidroestática depende de la forma del recipiente que contenga el fluido, justifica su respuesta. Entonces acá tenemos dos ejemplos. Tenemos una forma de recipiente de nuestro fluido y tenemos una segunda forma de recipiente de nuestro fluido. En esta forma del recipiente nos damos cuenta que lo único que lo divide es este trozo de tierra o de lo que se pueda imaginar, y tenemos una presión de 130.8 en la parte baja. En este fluido vamos a tener que nuestro contenedor es completamente distinto y van a ser dos secciones menores y nuestra presión va a bajar, va a ser de 123 en ambos lados. Entonces aquí podemos concluir de que cuando nuestro contenedor sea menor en la parte de abajo y lo mismo menor en la parte de arriba, porque aquí vemos que es menor, nuestra presión va a disminuir por la cantidad o la fuerza que hace ese fluido sobre nuestro contenedor. Por último, nos dice que nos escriba una pregunta para formularla a nuestros compañeros de grupo. Entonces la pregunta mía es: de acuerdo con la relación que existe entre la velocidad del fluido y el diámetro de la sección transversal por donde circula, ¿qué pasaría con este fluido con respecto a la velocidad y la presión si se aumenta el caudal? Muchas gracias por su atención.